Hola, saludos a todos, bienvenidos en este segundo día de Encuentros Zabaltegui, unos encuentros multitudinarios, hay mucho público, pero también hay muchísimas películas, 6 en total, de todos los estilos además, tenemos comedias, documentales, dramas. Vamos a entrar en materia, no voy a decir el título de todas las películas porque nos volveríamos locos, las iremos conociendo una a una, pero antes de nada, a todos los asistentes, a los asistentes que nos acompañan aquí en estas 4 mesas y en las que están ahí esperando para entrar aquí en el escenario, vamos a recibirles, como siempre, con un aplauso muy fuerte. Hello, Josh. Hello. Bueno, pues nuestra primera película es una comedia romántica que tuvo una gran acogida ayer en Zabaltegui. Él es su director, Josh Radnor, que probablemente muchos de vosotros conoceréis porque es muy popular por su papel en la serie de televisión Cómo conocí a vuestra madre. El título de la película lo tengo que leer porque siempre me equivocaré al decirlo, si no, es Happy Thank You More Please, todo seguido, que él nos va a traducir al español. ¿Cómo sería la traducción al español, Josh? Oh, you're asking me the title in Spanish? Yeah. Oh. Is someone going to translate this? I have no idea what he's saying. So He's you're speaking crazy talk. Yeah. The Spanish title. El título en español. So impressive when I said Impresionante. Gracias. Más por favor. Bueno, un aplauso. Claro. So I think we said that it's a romantic Es comedy. una comedia romántica. ¿Sí? Is someone going to? I can't hear anything in here. So, we said it's a romantic comedy. Oh, there. Yes? You just Es una comedia romántica. Bueno, Oh, hi. Person in my ear. Hola. How are you? How have you been? Okay. it's okay. Yeah. O sea, decíamos que es una comedia romántica, es una comedia sobre el optimismo, ¿no? Sobre las ganas de vivir, ¿no? Well, to live. Bueno, vivir to live well. bien, To live with some sort of, con algún grace and tipo de gracia, elegancia y getting in your own way. sin estorbarse a uno mismo, ¿no? Pero sí que es una perspectiva muy optimista sobre la vida. Es muy importante para mí. Lo describo como es una comedia sin cinismo. No es una comedia en toda regla, ¿eh? Es difícil darle una etiqueta, ¿no? Combina comedia y drama. Yo creo que mi vida es tanto una comedia como un drama a la vez, ¿no? Bueno, es quizás difícil de definir, pero bueno, para poner un poquito imágenes a quienes no hayáis visto esta comedia, pues vamos a ver algunos clips. What are you so afraid of? I'm afraid my brain is going to melt. I'm afraid we will never walk anywhere ever again. I'm afraid we won't care about things anymore, except opening weekend grosses and Pilates classes. Yeah, but you know they'd be like the best Pilates classes. There's no art there. That's They ridiculous. have no culture. New York has everything. The best restaurants, best theater, museums. Right, and how many museums do you go to in an average week? I'm just curious. That is I'm not just the curious. point. Yes, Not that the is the point. point. I mean, what good is paying out the nose to live here if we never take advantage of it? We might as well live somewhere else and just visit every once in a while and actually do things. You know, hit the Met, take in a Broadway show, Carnegie Deli. Wow, that's a really big sandwich. I don't know if I can eat all that. I love New York. You're miserable more than not. Yes, but that is not New York's fault. New York is... Una comedia romántica neoyorquina. Josh, te conocíamos como actor, pero tus inquietudes como escritor tengo entendido que eran antiguas, ¿no? O sea, escribes habitualmente desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Well, I started writing because when I got out of graduate school, I didn't realize how unemployed I would be. Mis perspectivas laborales, ¿no? Entonces siempre trabajaba en algo, ¿no? Una obra y luego un guión para un programa de televisión y luego 2 o 3 meses de tiempo muerto. Y empecé a escribir historias cortas y quería ser escritor de ficción y actor también. Y encontré cuando estaba escribiendo, me gustaba escribir diálogos.
y un guión que recibió mucha atención, pero nadie me dio dinero para llevarlo a cabo. No sé si realmente quería llevarlo a cabo, pero... Y luego acabé en el programa de tele en el 2005, en las 2 primeras temporadas. Y luego estaba buscando financiación, escribiendo otras cosas. La escritura es muy importante para mí. Me considero tanto escritor como actor. El protagonista de la película es un escritor que también escribe historias cortas, que no es capaz de escribir una buena novela. ¿Hay mucho de ti en ese personaje? Bueno, el personaje Sam es como yo cuando tenía 27 años, antes de empecé con la meditación. En esa época bebía demasiado. Es una versión menos implicada de mí mismo, ¿no? Pero se va a todas partes sin pensar en nada. No tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo. Sigue sus instintos, que básicamente consiste en emborracharse y acostarse con la camarera. Entonces ese niño entra en su vida y madura un poco y se convierte en otra cosa. Gracias, Josh. Espero que sea la primera película de otras muchas, así que estaremos encantados de que tengas more, please, más películas, por favor, en el Festival de San Sebastián en el futuro. Muchísimas gracias por venir y por charlar con nosotros. Thank you for coming. Hello. Y nuestra segunda película de hoy es una película danesa que empieza como un drama, pero que poco a poco se va convirtiendo en una película bastante, digamos, agradable. Son 4 personajes que viven una vida, en principio, pues, dramática, con unas costumbres que no encajan demasiado en las costumbres sociales habituales, pero a los que poco a poco el espectador va conociendo. La película todavía no se ha presentado, se titula Nothing's All Bad, así que me gustaría, nos acompañan la productora y una de las actrices protagonistas, que nos contaran en principio de qué va la película, ¿no? Que nos hicieran como un tráiler de avance acerca de lo que nos podemos encontrar en este título danés. ¿Millie? Yes. ¿Eres la actriz? Oh, yes. Bueno, shortly, I think, brevemente, the film is la película about 4 habla de longing souls 4 almas con anhelos, searching for love, buscando el amor, basically. básicamente, In each their own y very cada uno different ways, a su manera muy particular. and their ways are actually crossing Y each other. estas maneras se cruzan, The same goal. buscando el mismo objetivo final, ¿no? And they search Están en esa búsqueda pain a través del dolor, la frustración unpleasant habits. y algunas cosas muy bastante desagradables. Sin embargo, buscan la misma cosa, in your life. es el amor. Is that Esto es un resumen demasiado breve, quizás. very, Sí, su personaje es una mujer que ha sufrido una operación de pecho, una extirpación de pecho, que no se acepta a sí misma y que, bueno, pues al final encuentra su autoestima en la pornografía. Esto, contado así, puede parecer un poco morboso, pero, como digo, es una de esas películas, ¿no?, que hace que entiendas muy bien a los personajes y que incluso les cojas cariño. Me imagino que fue un personaje absolutamente difícil, ¿no?, de entrar en él. yes, Sí, very complex. muy but, complejo, I pero think it's very, in a way, very, en cierto it's a modo human way of es una making forma it, muy I think, humana de of reaccionar, por ejemplo, wanting to pasando por intentar the way her surroundings react. provocar reacciones en su entorno al hecho del pecho quitado, ¿no? Su propia percepción de sí misma, Finding acercarse más feelings. I a don't know, to a feel sentimientos. Es difícil things. expresarlo. So she does these very Hace not pleasant esas things cosas to desagradables, actually entre comillas, find para intentar buscar el placer. So yes, it's morbid, but Pues sí, but hay she- un elemento de morbidez ahí, ¿no? Pero I think
Pero es una actitud bastante natural si uno se encuentra en ese momento tan bajo, ¿no? Luego hay que remontar, eso es difícil. Ella Estién es la productora de la película. Como decimos, son personajes muy al límite. De hecho, uno de los personajes es un acosador sexual. Yo no sé si fue particularmente difícil de encontrar financiación y de producir una película con este tipo de personajes, ¿no? Tan poco convencionales. Siempre es difícil financiar una película. Sin embargo, el guión, el director es el guionista, entonces tenemos tanto el guión como su planteamiento. Hizo un storyboard precioso y a partir de ahí la gente que ya lo leyó entendió la película de entrada, a pesar de el morbo que tiene, sí que puede pasar por una comedia negra. No fue tan difícil, curiosamente. El director es la primera película, la ópera prima de este director, Mikkel Tuch, pero tengo entendido que es un conocidísimo crítico de la televisión danesa. Yo no sé si ese pasado como crítico, ese background como crítico, pues le ha servido mucho y se le nota a la hora de dirigir su primera película. Es una pregunta para los dos, porque las dos, en diferentes perspectivas, pues habéis tenido trato con él, ¿no? Como realizador. Pues sí. Fue más fácil para nosotros hacer el casting para un gasto bastante reducido. Todo el mundo sabía quién era él. Como digo, era un crítico muy conocido, entonces tampoco era una persona desconocida, ya la gente sabía quién era. Hay muchos críticos hoy día que les interesa mucho se interesan mucho en él para poder criticarle a él, claro. Se proyecta en Dinamarca la próxima semana por primera vez y muchos críticos han estado preguntando y quieren hablar con él y quizás irá por él, ¿no? Va a haber venganza entonces contra él, ¿no? Quizás. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por venir al festival. Sé que todavía la película no se ha presentado, que están un poco nerviosas todavía ellas, pero bueno, seguro que va a ir muy bien porque la película, como digo, se merece. Una película como la anterior también, una película muy humana que cuenta cosas de la vida y con personajes con los cuales, a pesar de ser personajes muy extremos, todos nos podemos identificar. Muchísimas gracias. Y hoy esto parece un recorrido casi mundial y por aquí nos encontramos con una película francesa. Es Frédéric, el director Frédéric Pell, y ella es la actriz de la película que se llama Jade Khan. No sé si he pronunciado demasiado bien. Jade France. Bueno. Frédéric es de Biarritz, o sea que es nacido en Biarritz, vive en París, y nos presenta una película que se llama La tête d'ailleurs, una película pues realmente curiosa porque es sobre un personaje que constantemente está planeando un viaje, toda su vida se dedica a planear viajes, un viaje que nunca realiza. Una película que yo creo, Frédéric, que es una metáfora sobre los sueños que todos tenemos y nunca cumplimos y sobre la necesidad de tener algún sueño para poder vivir, ¿no? Oui, vous avez tout dit. Sí, ya lo has contado todo. Tú lo has dicho todo. Creo que es un muy buen resumen de la película, sin duda. Es el tema de la película. Es una adaptación de un libro, de una novela. Y lo original de esta historia precisamente era que, en general, los personajes que tienen sueños y demás, finalmente al final los sueños acaban concretizándose, se hacen una realidad en las películas. Pero en este caso lo interesante de la historia era que este hombre se pasa la vida soñando, pasamos 30 años de su vida con él, y en realidad no ocurre nada. Su sueño no se hace realidad. Dicho así parece siniestro, ya lo sé. Pero
En realidad creo que tiene muchos elementos cómicos esta película. El tema de la película es, en realidad, cómo vivir cómodo con nuestra vida y con nuestros sueños. Vamos a ponerle imágenes viendo pues algunos fragmentos. Sarania. Tu peux me montrer sur la carte d'où tu viens? Ici, Chiang Mai, dans le nord. Tu finis ton service à quelle heure? Quand tu as fini? J'ai fini. Sympa? Un personaje encantador, ingenuo, y ella es la musa, ¿no?, de ese personaje, el personaje que de alguna manera hace realidad ese deseo de exotismo, ¿no?, y de salir de esa ciudad de provincias que tiene él. ¿Cómo ves tu personaje? Creo que es un personaje femenino muy hermoso. Es un personaje importante, aunque está un poquito en la sombra. Es una persona que no se impone, no tiene fuerza. Es alguien que va a hacer una elección importante en su vida, va a dar un regalo, va a hacer una especie de regalo. Cuando leí la historia me pareció muy bonito que un personaje femenino tan discreto pudiera después, bueno, incluso aunque desaparece en un momento dado, desaparece de la historia, pero más tarde se ve el resultado de ese regalo que ha hecho, de la importancia de su acción y de su relación con otra persona, la influencia que tiene. Comentábamos antes que es una película inspirada en un libro. Creo que Logan Huff, el autor del libro, ha participado también en el guión. ¿Cómo ha sido la colaboración? Muy buena, la colaboración ha sido muy buena, muy sencilla. Antes de hacer esta película hice bastantes cortometrajes, siempre inspirados en novelas, siempre del mismo autor, un autor americano, Stephen Dixon. Y me costó bastante encontrar otro libro de otro autor que me inspirara tanto como los suyos. Y cuando leí este libro, la reacción natural fue la de proponer al autor que trabajase conmigo, porque veía que esta película, en francés se dice casse-gueule, es una película inquietante, una película que puede salir totalmente mal, porque siempre está al filo. Entonces, sentí la necesidad de tener la ayuda, de contar con la ayuda del escritor del libro, para conseguir transmitir bien el mensaje. A nivel de los diálogos, el autor ha contribuido muchísimo. Es un trabajo que duró varios meses. Yo iba a ver al autor a su lugar de trabajo, porque trabaja en una editora, es el guardián de los archivos de esta editorial francesa. Y trabaja solo, rodeado de miles de libros, y era una especie de ritual ir allí 2 o 3 veces por semana para trabajar algunas horas juntos. Y la relación ha sido bastante cordial. Confiamos el uno el otro. A él le gustaban mis cortometrajes y a mí me encantaba el libro. Así es que la relación ha sido muy buena. Una curiosidad, el protagonista trabaja en un casino y sus jefes sucesivos son Monsieur López y Monsieur
Messier López y Messier Rodríguez, o tienen nombres españoles los Martínez. Martínez, Messier Martínez y Messier López. Como era un apellido difícil, se me había olvidado. ¿Es un guiño, algún tipo de guiño, Messier Martínez y Messier López? No. 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 La cuestión era que queríamos tener más oportunidades de que nos seleccionaran en el festival. Pero bueno, en el libro eran así los nombres, yo no lo he cambiado, es algo anecdótico. Luego el hecho de que ambos tengan apellidos españoles sí me dio la idea de buscar dos actores y que se pudieran intercambiarse un poco. Uno de los directores se va, el otro toma el relevo, pero finalmente su actitud con los empleados es la misma que la del anterior. Sí que me dio esa idea de hacer un pequeño juego, pero nada más. Una vez más recomendamos, ya sé que recomiendo todas, pero bueno, es que al final es que me han gustado. Recomendamos también la película La Tête d'Ailleurs y nada, muchísimas gracias y esperamos que, bueno, es una nueva película, una ópera prima, esperamos que sea la primera de muchas y que todas ellas, pues, en la medida de lo posible vengan aquí a San Sebastián. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Voy por aquí. Y ahora llegamos a Holanda, veníamos de comedias, de un drama que era un drama bastante amable al final. Aquí en Holanda nos encontramos con una película realmente dramática y trágica, Dusk, la historia inspirada en una historia real, la historia de unos adolescentes que matan a otro adolescente. Como decimos, es una historia real, me gustaría que nos comentara, él es el director evidentemente, nos gustaría que nos comentaras en primer lugar cómo fue esa historia, cuándo ocurrió y qué es lo que encontró en ella para decidir llevarla al cine. En el 2003, una chica murió a manos de su mejor amiga. Los medios reaccionaron de tal forma, querían buscar el motivo, y sin el motivo no puedes relacionarte con el motivo, necesitas buscarlo, ¿no? Y es muy habitual que todo el mundo buscaba. Y luego decidí elaborar una historia en torno a un grupo de gente, no necesariamente buscando el motivo, la causa original, sino explicar la interacción entre ellos, la forma en que se chocan y cómo se avanzan despacio hacia su situación. Lo único que cogí de la realidad fue el mecanismo, digamos, la secuencia. Entonces el grupo consiste de personajes muy diferentes. Uno dependía mucho de otras personas, otro personaje muy traumatizado, otro muy ingenuo. Y lo que vi, el mecanismo de interacción entre ellos. Y esa persona ingenua no se da cuenta de lo que hablan los demás. Cuando hablan de matar a alguien, todavía para él es una broma. Entonces, Schema es el área de crepúsculo, ¿no? En holandés, que refleja el título. Este personaje progresa muy despacio hacia el asesinato. No es un tipo de persona que interviene, digamos. Eso es solo un personaje. Entonces, cada personaje tiene su cierta calidad o su cierto... Uno está enamorado, una chica está enamorada la chica está enamorada del chico que quiere matarla. Entonces yo adopté más bien esa interrelación entre los personajes para ir elaborando la historia, para que la gente, para demostrar a la gente que ese asesinato existe potencialmente en todos nosotros, en cualquier grupo de personas. La película tiene una estructura muy complicada, very complex structure. It's like a puzzle. Las historias se cuentan C'est une structure très complexe. Stories are told from different points of view. Saltos adelante y atrás en Il y a el des tiempo. sauts en avant et en arrière dans le Que todo temps. esto funcionara fue muy complicado, la elaboración del guión y luego la realización, teniendo en cuenta tanta fragmentación. Scénario avec... Sí, es muy complejo. La escritura también. El rodarlo también.
el montaje también. Porque estas historias avanza, la historia avanza y luego va hacia atrás, desde diferentes perspectivas, ¿no? Lo que queríamos hacer, queríamos que la historia reflejara los movimientos emocionales de esos personajes. No en términos cronológicos, es otro enfoque. Eso fue muy complejo de conseguir, muy difícil. Pero teníamos gente muy buena trabajando. Y el montador está aquí, ahí está. Y los actores fue complicado encontrar estos adolescentes porque están fabulosos, ¿no? Cada uno en su papel, solo con pequeños gestos, dan en la clave de ese reparto de roles, ¿no?, que tienen en esta cuadrilla de chicos. Supongo que fue una búsqueda complicada, ¿no? Pues sí, sabía, trabajamos mucho con los actores. Hablé largo y tendido con los jóvenes. Inventamos muchas cosas como juegos, como juegos de rol, juegos de poder, repeticiones antes de empezar a rodar. Ellos entendieron muy bien lo que se pedía de ellos. Lógicamente no tienen mucha experiencia en la vida, pero una vez que hubiésemos acertado con lo que tenían que retratar, su expresividad era maravillosa. De hecho, yo creo que trabajaron mejor que los mayores porque trabajaron durísimo para retratar ese aspecto emotivo que era tan importante que retratasen. Thank you very much. Por venir, por estar con nosotros hoy. Una película. Ayer hablábamos de Blog, que era una película sobre adolescentes. Hoy hablamos de Dusk, Penumbra, sobre la penumbra moral en la que a veces viven los adolescentes. Bueno, no solo los adolescentes, sino todo el mundo. Muchísimas gracias por venir. Que vaya todo muy bien. Llevo el micrófono. Bonjour, bonjour. Merci por être venu. Y seguimos ahora con un documental. Decía yo al principio que tenemos todo tipo de géneros, todo tipo de estilos hoy en Zabaltegui. Y ahora tenemos un documental, nada menos que sobre Yves Saint Laurent, el famoso modisto. Un documental firmado por Pierre Torreton, no sé si la pronunciación es del todo buena. Un documental realmente sincero porque cuenta no solo la historia de amor, sino la historia profesional entre Yves Saint Laurent y Paul Berger, con quien compartió toda su vida. Pierre Berger, perdón. Y Pierre Berger ha participado de una manera muy sincera en la película, cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo ha conseguido esa colaboración de Pierre Berger, esa sinceridad a la hora de ponerse delante de la cámara? Porque me dio su confianza. No hay otra razón. El proyecto que propuse era muy sencillo, contar su vida. Había dos opciones, o bien aceptaba o bien lo rechazaba, porque aquí no se puede estar a medias, es imposible. Aceptó. Pero debo decir que al principio no fue tan fácil como puede parecer. Es cierto que pasamos por una primera etapa, una mañana, en que empecé a hacerle preguntas. Pensé que había que hacer preguntas sencillas al principio, lugares comunes, para después poder hacerle hablar de cosas más íntimas. Y se levantó y dijo: mire, si es para hablar de hacer preguntas tan tontas, lo siento, pero no participo. Y esto fue el primer día. Dijo: a mi edad no bebemos vinos jóvenes ni plantamos árboles pequeños, así es que pasamos a lo importante directamente. Y a partir de ahí todo fue muy bien. Fueron 6 entrevistas en las que íbamos agrupando las preguntas. Sí, yo era un poco como un policía, tenía ahí todas mis preguntas, también a las que había contestado antes, me las llevaba a las siguientes entrevistas. Es alguien muy ocupado él.
y fue una relación, estableció una relación de confianza y era la única manera posible de hacerlo. Él vio todo el documental en el Festival de Toronto. No lo había visto antes, lo vio directamente en el festival, ya terminado, no estuvo en el montaje ni nada. Yo pienso que como director no podía permitirle verlo antes, si no habría sido como una especie de autorretrato, no podía dejarle participar. Bonita de la película es que es al mismo tiempo, como decíamos, una historia de amor, la historia de una relación también profesional. Él desde el primer momento estuvo dispuesto a hablar absolutamente de todo, ¿no? No puso problemas a hablar de su vida personal y de la relación con Yves Saint Laurent, una relación difícil, tal y como él comenta, y que tiene pues algunos momentos muy oscuros, ¿no? Sí, tiene momentos oscuros. Bueno, ahora lo digo hoy a posteriori y siempre es diferente, pero incluso durante el rodaje y durante el montaje ya me di cuenta de que lo que más me interesaba, más que nada, era la idea de la historia de amor, una historia de amor de 50 años de amor y de pasión. Es decir, todo lo catastrófico, todos los escollos en los que nos encontramos en nuestras relaciones a lo largo de una vida, dos personas que se quieren y en un momento se dan la espalda. Bueno, finalmente un éxito bastante extraordinario. Así es que la cuestión era ver cómo, bajo la presión en la que vivían, porque todos podemos vivir cierta presión, incluso aunque vayamos todas las mañanas a una misma oficina, podemos sentirnos presionados. Nadie tiene el monopolio de la desgracia o de las dificultades, pero es verdad que en este caso era algo más impactante porque llegaba a unas dimensiones quizás mayores y pienso que en esta historia todos podemos encontrar pistas que nos ayuden a ser más felices o que nos permitan al menos vivir juntos de una forma más conveniente. Y es también una película sobre el arte. Hay una parte de la película que Pierre Berger dice que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es cuando dice que los artistas viven paralelamente a la realidad, pero que a la vez influyen en esa realidad, ¿no? O sea, hay una gran reflexión también sobre el arte en la película. Sin duda. Es un poco una locura porque al mismo tiempo él apoyaba la creación de Saint Laurent, vivían muy cercanos a los artistas y su relación con el arte era una relación de conocedores, no tanto de inversores, es decir, era una relación del día a día. O sea, yo si voy a hacer compras con mi mujer, por ejemplo, vamos a comprar cosas que estén al alcance de nuestra mano, no los cuadros que compraban ellos, por ejemplo, no vamos a comprar un Goya. Pero para ellos era así, esta colección increíble, magnífica, que era su vida en el fondo. Hemos visto los apartamentos que tenían y, bueno, por ejemplo, los sillones que se vendían en la subasta alcanzaron cifras astronómicas, pero todo servía, era su vida cotidiana, que para nosotros es excepcional y extravagante, pero finalmente bastante artística. Pues muchísimas gracias por acercarnos a Yves Saint Laurent, por acercarnos y traer este documental aquí al Festival de San Sebastián. Que vaya muy bien y, como decimos a todo el mundo, pues esperamos verle a menudo en los siguientes años por aquí, por el festival. Muchísimas gracias. Y hoy terminamos nuestro recorrido en esta mesa del medio, es un poco raro, pero bueno, terminamos en nuestro recorrido con Rodrigo Cortés. Él es el director español de una película rodada en inglés que está causando sensación, no solo aquí en el Festival de San Sebastián, sino también en el Festival de Toronto, donde ha tenido muchísimo éxito. Es Buried. Y hombre, lo curioso de la película, Rodrigo, sé que estás harto de contarlo, pero lo curioso de la película es que es un personaje que se pasa los 90 minutos de la película encerrado en un ataúd. Bueno, ¿de dónde surge este proyecto? La idea es decir, bueno, vamos a hacer una película muy barata con solo un escenario y a partir de ahí pues inventamos algo. ¿Cómo surge esta idea tan rara que luego funciona muy bien, ¿eh? Es una razón más que sensata para llevar adelante una película, en cualquier caso. La idea surge de Chris Parling, que es el brillante guionista de esta historia. Lo cierto es que luego la puede rodar de muchas formas, claro, y la más recomendable en principio es la opuesta a la que nosotros hemos seguido. Quiero decir que al principio recibí todo tipo de consejos sensatos para rodar lo que sucedía en el exterior de la caja, los demás personajes, lo que sucedía al otro lado de la línea telefónica.
A mí me parecía una forma perfecta de estropearlo todo, una forma perfecta de arruinarlo. Y paradójicamente, en mi opinión, rodar de esa manera hubiera hecho la película mucho más pequeña, la hubiera convertido en el mejor de los casos en un episodio de televisión. Bueno, pues vamos a ver algunas imágenes de Buried para que os hagáis una idea, quienes no hayáis visto todavía la película, de cómo se puede rodar en un ataúd. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tu video! Escúchame. No, 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 soltadla, Mato por si favor, tú no por favor. video. No, no, no la mates, no la Tu mates, dinero, no la mates. millón americano. Sí, sí, te lo prometo, por favor, es madre, tiene 2 críos. ¿2 críos? Sí, sí, 2 hijos. Yo 5, ahora solo 1. Tu Espera, video espera, ahora. espera, no puedo espera, leer el tú papel, 3 segundos. no sé qué queréis que diga, por favor, ¿de acuerdo? De acuerdo, haré el vídeo, haré el vídeo, haré el vídeo, haré el vídeo, por favor, por favor, por favor. Tengo que colgar para hacer el vídeo, ¿te parece bien? 3 minutos para mandar video. Pues él es el protagonista, veíamos al protagonista Ryan Reynolds y el resto de los personajes son un cipo, una linterna y ¿qué más? Me dejo... el teléfono móvil, que es evidentemente el más importante porque es el que le da contacto con el exterior. Y por lo visto un doblador que aporta sus dosis de comedia a nuestra pequeña película. Sí, pero hay que decir que es una película española rodada en inglés y que bueno que tiene distribución internacional, sí. Resulta un poquito cómico, ¿no? Después de ver a Ryan Reynolds en la versión original. Ryan Reynolds es una estrella de Hollywood. ¿Cómo conseguisteis meterle en este proyecto y en esta caja? Bueno, todo se ha hecho contra el sentido común y una de las improbabilidades estadísticas era conseguir efectivamente a Ryan Reynolds. Pero no teníamos nada que perder. Yo lo vi hace 3 años en una película llamada The Nines, de John August, que han visto unas 16 personas en el mundo, una de ellas la madre de Ryan Reynolds, y en la que descubrí a un actor con una sensibilidad absoluta, con una capacidad para abordar las emociones más profundas y comprometidas con actos muy pequeños, algo que es un regalo para un director, y con un sentido del timing perfecto. Es una especie de músico hecho actor. Cuando tienes que hacer una película con 3 elementos, más vale que tengas un control del matiz, porque vas a necesitar el control de cada detalle. Se le envió el guión, lo leyó, considero que era uno de los mejores guiones que había leído nunca, pero que ni de coña se podía hacer una película con él. Así que nos recomendó amablemente que escribiéramos una novela y que buscáramos a otro actor más insensato que él. Nos dio las gracias y nos deseó buena suerte. Creo que no nos deseó buena suerte, de hecho. No obstante, pidió ver mi primera peli, Concursante, y algo vio en ella que mientras desfilaban los créditos de fin, cogió el teléfono para decir que quería saber más. Le envié una memoria de dirección de 15 páginas detallando cómo pensaba hacer esa película pretendidamente imposible. 2 días después nos encontrábamos en Los Ángeles y 40 minutos después estrechábamos las manos. Así que fue así de absurdamente sencillo. Yo lo atribuyo a mi mal inglés. Creo que hay algo que no entendió y lo entendió cuando ya fue demasiado tarde. Sí, yo decía al principio que parece que es una película sencilla, pero me temo que no, ¿no? De realización tiene que ser una película muy, muy complicada para que, bueno, poder mover una cámara en lo que se supone que es un espacio muy, muy, muy cerrado, ¿no? Desde el principio tenías muy cerrada la realización, es decir, me imagino que traías algún storyboard y ya todo muy, muy bien planteado, ¿no? Porque no te puedes presentar ahí y empezar a pensar desde dónde filmo la caja hoy. El paso tiene que ser casi inverso. Tienes que procurar pensar muy poco en la caja al principio. Lo primero que decidí como primer paso es renunciar al sentido común. Es el único elemento que te puede proteger, porque en cuanto usas la lógica comprendes que es imposible hacer la película. Y yo quería comprender que era imposible cuando ya fuera demasiado tarde. Ahora sé que es imposible hacer la película, pero ahora ya está hecha, ahora es demasiado tarde. Así que al principio solo te tienes que concentrar en la historia en sí misma y en las emociones con las que quieres sacudir al público. En segundo lugar, buscas las herramientas cinematográficas adecuadas para hacerlo, pero no te planteas si son posibles o no en una caja. Porque si haces eso, te concentras solo en las limitaciones, en las restricciones, y si quieres hacer un thriller de alta intensidad, no puedes tener restricciones, tienes que volar. De manera que si lo necesario era hacer un traveling de 360 grados en torno al actor, algo evidentemente imposible y además poco recomendable en un ataúd,
no pensaba si era o no posible, si lo adecuado era rodar cámara al hombro, algo evidentemente insensato dentro de una caja, además de imposible, no renunciaba a eso. Si lo adecuado era un plano con grúa para generar determinada emoción, no renunciaba a él porque fuera imposible. Solo después, en un tercer paso, buscaba la manera de hacer esto posible dentro de una caja. Se diseñaron 7 ataúdes diferentes para diferentes necesidades técnicas diferentes. Uno tenía paredes móviles que podían levantarse y colocarse mientras avanzaba la cámara para poder hacer incluso travelings alrededor. Otro tenía las escalas cambiadas, a lo mejor era largo para poder hacer incluso travelings dentro. Otro podía girarse o se podían hacer planos con el movimiento de una noria alrededor. Cualquier plano imposible que hiciera posible una película imposible. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido para todos los gustos hoy películas imposibles, personajes también imposibles, personajes reales. Ha sido pues como un encuentro muy intenso, que yo creo que a lo mejor nos ha servido un poco a poco, porque hemos tenido pocos minutos para cada una de las películas, pero bueno, los que estáis aquí podemos seguir hablando con ellos y hablando entre nosotros, porque ahora siempre al final disfrutamos de un pequeño cóctel. Y a todos ustedes que nos ven por el Telefestival, pues hasta mañana, volvemos a la misma hora, con más equipos, con más Zabaltegui y con más arte. Adiós.